9:26 de la mañana. Mañana sábado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y además se cumplen 40 años de la Ley General que recogió los derechos laborales de las personas con discapacidad, con este colectivo. Una norma que establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben incorporar a un 2% de profesionales con discapacidad. Saludamos ya a Mar Aguilera, es la directora de la Fundación Alares. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por invitarnos a participar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, pues decíamos, han pasado 4 décadas de esa ley, estamos en víspera de su día. ¿Cómo lo afrontan en la Fundación? ¿Qué balance hacen de lo conseguido, de las necesidades, de los retos de personas con discapacidad? Pues la verdad que estamos muy contentos. Es verdad que hace 40 años de la ley inicial, que es la que todo el mundo conoce como la ley LISMI, que nace en el 82. En el 2013 hay una modificación de la normativa y una agrupación de normativas, que es la Ley General de Discapacidad, que es la que está vigente. Y esto de alguna manera pues favorece muchísimo al colectivo, pues porque de alguna manera hace pues mayor inclusión, se pone a la persona por delante, hace que las organizaciones pues cumplan con ese 2%, esa discriminación positiva a la hora de la búsqueda de trabajo. Así que bueno, pues celebramos que cada día este día de la discapacidad no sea solo un día, sino los 365 días del año. Este día no deja de ser pues también un día reivindicativo. Mar, pues eso, ¿qué retos, qué queda todavía por hacer? Aunque es cierto que ya se está consiguiendo mucho. Bueno, pues todavía quedan cosas por hacer, sí. Queda todavía que las personas que hacen los procesos de selección, si hablamos en el ámbito profesional, pues esos sesgos inconscientes que nos hacen a veces pensar que las personas pueden hacer una cosa o no, dependiendo de la discapacidad que tenga, pues es uno de los retos que hay que superar, ¿no? Es un cambio cultural. También nos pasa a nivel de sociedad, ¿no? En el entorno social en el que nos movemos también, dependiendo pues la discapacidad que tengas, visible o invisible, es más fácil que las personas te entiendan cuando quieres hacer o ejercer tus derechos, ¿no? Pues bueno, queda todavía camino por recorrer. Yo soy bastante positiva, creo que hemos avanzado muchísimo. Cada día creo que hay más normalidad, que es a lo que tenemos que ir. Al final, la discapacidad es normalidad, ¿no? Es algo que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida más tarde o más temprano, así que abracémoslo de una forma amigable, ¿no? Desde luego que sí. Para hacer ese recorrido están pues, fundaciones como la suya. ¿Cómo trabajan en el Centro Especial de Empleo de Alares, aquí en Castilla-La Mancha? Pues mira, en el centro de Castilla-La Mancha trabajamos exactamente igual que en el resto de centros especiales de empleo que tenemos en Castilla y León, tenemos en la Comunidad de Madrid. Llevamos trabajando principalmente en aquellos servicios que ayudan a las personas. Es decir, hacemos la vida más fácil de todas aquellas personas. ¿Por qué? Porque ayudamos en los entornos personales, en los entornos laborales para crear entornos inclusivos y de igualdad. Damos formación en aquellas áreas también importantes. Tenemos un call center totalmente innovador a nivel tecnológico que está atendido casi al 100% por personas con discapacidad, que, bueno, pues que ofrece unos servicios de tanta calidad como podría ofrecer una empresa que no tuviese esta calificación de centro especial de empleo. Fíjate, en nuestro centro especial de empleo, en términos generales, somos un 85% de personas con discapacidad las que trabajamos en él, ¿no? Cuando la ley dice que tiene que ser un 70%, es decir, vamos un poquito más allá de lo que marca la normativa. O sea, su labor consiste precisamente pues, en eso, en hacer de puente, en ayudar a las organizaciones a cumplir con la ley de discapacidad. Efectivamente, los centros especiales de empleo tienen, primero, una de las funciones principales es poder dar ese trabajo productivo, remunerado y en igualdad de condiciones. Y, por supuesto, trabajar durante toda esa vida laboral de esa persona para incidir en que pueda dar ese salto al mercado laboral ordinario, que son esas empresas que todos conocemos, ¿no? Que no son las empresas del entorno protegido. Nosotros a lo largo del tiempo hemos bueno, pues formado y trabajado con más de 3.100 personas en las que hemos ayudado en sus dificultades de inserción a través de unos itinerarios no solamente de trabajo, que es por el cual se le paga, sino también unos itinerarios formativos y de inserción laboral, haciendo pues esa fusión con las empresas, ¿no? Para dar ese salto, ¿no? Y al final pues normalizar, que haya esa inclusión que todas las personas queremos.
En estos tiempos tan convulsos que vivimos, bueno, pues con esas dificultades o esa crisis económica, ¿cómo valoran desde el colectivo que se mantengan inalterables esas bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad? Es una buena noticia. Pues sí, efectivamente, es una gran noticia porque cuando conocimos las primeras conclusiones que se iban a llevar a cabo, la verdad que cundió el pánico entre las diferentes instituciones que nos dedicamos en el ámbito de la discapacidad y que luchamos día a día por crear esa igualdad. Los centros especiales de empleo son centros que, como digo, sirven de puente, ¿no?, para dar ese salto al mercado laboral ordinario. No todas las personas están preparadas inicialmente para trabajar en la empresa ordinaria por diferentes motivos, y a veces la empresa ordinaria, con ese sesgo inconsciente, pues de alguna manera también discrimina sin saber que lo está haciendo. Los centros especiales de empleo son esenciales. Daos cuenta, hay 2.300 centros especiales de empleo en España que dan también empleo, valga la redundancia, a más de 98.000 personas con discapacidad. Mara, hablemos también un poco pues, de los sectores. Es cierto que personas que no tienen discapacidad tienen más dificultad para encontrar trabajo pues ya en una edad un poco más avanzada. También en el caso de las mujeres ocurre lo mismo con las personas discapacitadas. Se superan ya los 45 años, tienen más problemas para continuar trabajando, se enfrentan a un doble problema, podemos decir. Nos enfrentamos a un doble problema cuando hablamos de la empresa ordinaria, es decir, la que todos conocemos. Ahí, cuanto más vamos sumando diversidades, pues es más difícil el acceso para todas las personas, tengas o no tengas discapacidad. En cambio, nosotros desde Alares hemos hecho un ejercicio de reflexión y, a través de los datos del INE, hemos podido comprobar que en los centros especiales de empleo la prevalencia del empleo de personas mayores de 45 años no afecta negativamente, sino todo lo contrario. Continúan trabajando y es una de las salidas para el colectivo. ¿Encuentra también esa bueno, pues, no discriminación en el caso de las mujeres? Pues sí, es lo que comentaba antes. Al final vamos sumando, sumamos edad, sumamos ser mujer, tenemos discapacidad, podemos tener diferente orientación, podemos ser de diferente color, de diferente tendencia religiosa. Al final, todo lo que vayamos sumando hace de alguna manera que ese sesgo que hablaba antes, que es eso que nos hace pensar que un determinado colectivo encaja más en un sitio que en otro, pues hace que se sea una persona con mayor exclusión a la hora de acceder a ese puesto. Cuando hablábamos antes de retos, ya medio me lo anunciabas un poco, el siguiente paso tendría que ser ahora pues esas personas con discapacidad visibles en puestos de responsabilidad, por ejemplo. Pues sí, efectivamente. Yo aquí además animo e invito a todas las personas que tienen discapacidad que lo digan. O sea, yo llevo diciéndole muchos años, no me importa. Hay cosas que no puedo hacer, pero hay otras que hago mejor que nadie, como por ejemplo el arroz con pollo, lo hago fantásticamente, o sea que bueno. Y el que yo tenga discapacidad no significa que mi trabajo no lo haga bien. Mi trabajo lo hago igual que cuando no tenía discapacidad, porque mi discapacidad es sobrevenida. Daos cuenta que en este momento solo el 43% de las grandes empresas aseguran contar con personas con discapacidad que son visibles y que actúan como referentes dentro de las organizaciones. Y un porcentaje muchísimo inferior, bastante menor, en las empresas medianas, donde solamente hay un 31%. Y nuestro tejido empresarial está compuesto de medianas y pequeñas empresas, o sea que sí que queda muchísimo todavía por hacer. Y aquí también yo animo al colectivo a que levante la mano, que no se avergüence, porque, como digo, es que la discapacidad al final es vida, ¿no? Yo tengo discapacidad y la tengo y he ido sumando diferentes discapacidades porque sigo viva. Así que veámoslo como algo positivo. Quería preguntarle precisamente por eso. Usted se ha puesto en muchas ocasiones como ejemplo de esa realidad que muchas veces se nos escapa cuando hablamos de discapacidad. Está obligada a justificarse a menudo constantemente porque sus problemas no son reconocibles a simple vista. Esto imagino que mucha gente se puede sentir identificada. Sí, efectivamente. Yo tengo, para que conozcan un poco las personas que nos están viendo, tengo un 65% de discapacidad física, es una gran discapacidad, pero no utilizo ninguna ayuda técnica, no llevo bastón, no tengo silla de ruedas, es decir, camino. ¿Esto qué hace? Pues que cuando tengo que ejercer mi derecho en determinados sitios, por las colas del supermercado, en Navidades, que son tremendas, o vas a comprar un regalo, yo no puedo permanecer durante un tiempo determinado, pocos minutos de pie de forma estática. En ese momento es cuando viene mi, mi guerra,
me dirijo a la caja especial, saco mi carnet de identidad, mi carnet de discapacidad para que se vean que no estoy engañando y ahí pues empieza mi lucha. A veces tengo suerte y la persona que está en caja pues prácticamente me dice pase, pero sí que tengo que dar explicaciones a las personas que están en la cola, ¿no? Y en algunas ocasiones pues me siento mal, ¿no? Pero me siento mal no por mí, sino por ellos, porque piensan que me he colado y digo, ojo, que no me he colado, que de verdad que si alguien está ejerciendo este derecho es porque no le queda más remedio y a mí me encantaría poder esperar la cola porque eso significaría que no tengo dolores, que no tengo ninguna limitación. Y sí, al final cuando la discapacidad es invisible, pues de alguna manera hace que, bueno, pues no sé si que haya una doble discriminación, pero sí que tengamos que hacer un esfuerzo mayor y justificarnos de forma continua. Pero la verdad es que es un gusto ver que lo trata con ese positivismo, claro que sí. Y quería ya preguntarle para terminar, mañana ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mirando al futuro también con optimismo, ¿qué deseo le gustaría haber cumplido? Pues a mí me gustaría haber cumplido que hablásemos de las personas con discapacidad como algo normal. Es que a veces tendemos a confundir lo normal con lo habitual. Lo habitual es que pues, no se tenga discapacidad a edades tempranas, que no se nazca con ella, pero eso no significa que no sea normal. Y eso es lo que me gustaría, que al final se nos mira a las personas por lo que somos, por la diversidad que tenemos dentro, porque a mí no me marca ser mujer mayor de 55 años, tener discapacidad. Me marca muchísimo más haber sido madre de 4 hijos, que ya son, digo, haber sido, sigo siendo, pero ya son mayores, muchos, 2 de ellos ya están fuera de casa, eso es lo que más me ha marcado. Me ha marcado las personas con las que me he relacionado, mis padres que influyeron mucho en mi educación y esa es de verdad mi diversidad, ese es mi talento y eso es lo que quiero que vean los demás, lo que llevo dentro, no lo que llevo fuera. Al final lo que llevo fuera es como la cebolla, ¿no? La capa que no sirve para nada, que la quitas. Pues con esa bonita reflexión, desde luego que nos quedamos. Mara Aguilera, directora de la Fundación Alares, un placer haber hablado con usted esta mañana. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Nosotros